tiene? Salmo 119, 130. ¿Trae su Biblia? A ver, levántela. Eso es todo. Eso me gusta. Dice, léanlo ustedes, lo leeré yo una segunda vez. Por favor. El salmista dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús por la bendición que nos permites de estar en este lugar para alabarte, para glorificarte, para escuchar, Señor, de tu palabra y para aprender de ti. Haznos entender que tu palabra alumbre, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón, y que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres para nuestra vida esa mañana. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. La semana pasada vimos algunas cosas, ¿sí lo recuerdan? ¿Quién estuvo la semana pasada? Sí, la división de la Biblia, cómo estaba, cuántos libros tiene, en qué idioma fue escrita, en qué materiales se escribió. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Yo creo que sí. Pues esta mañana vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar sobre la Biblia. ¿Está bien? Es un tema muy amplio. Es algo muy amplio que no terminaríamos. Porque entre más le busquemos, más le vamos a encontrar. Es un tema muy amplio. La Biblia es el libro que usted y yo utilizamos como guía para poder caminar sobre este mundo. Es lo que alumbra o da luz a nuestro entendimiento, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos a oscuras. Cuando la palabra llega a nuestra vida, poco a poco empieza a haber luz de cómo debemos de hacer las cosas. Entonces tenemos que aprender de ella. Cuando yo estaba haciendo el servicio militar, entre todas las cosas que nos pusieron, nos prestaron un mosquetón. Un mosquetón es un rifle ya muy viejo de 5 balitas como de ese tamaño. Y lo primero antes nosotros, ¿saben lo que era lo que queríamos? Que nos dieran las balas para tirarle. Pero nos dijeron, no, tranquilos. Nos pasaron como 4 sábados enseñándonos sobre el mosquetón. Y luego nos enseñaron a desarmarlo. Se desarma. Cómo se debía de limpiar, cómo debería estar la recámara, el gatillo, el resorte, todo. Y un comandante, o no sé qué era alguien muy importante, nos juntó a todos y dijo, ¿qué? ¿Ya saben armarlo? Y pues algunos pensamos que ya sabíamos. Dijo, bueno, vamos a echar unas competencias, a ver quién gana. ¿Quién es el mejor para armar? Y dijo un muchacho, yo. Dijo, bueno, vamos a ver quién gana. Y a él le vendaron los ojos y dijo, yo lo voy a hacer con los ojos vendados. Le vendaron los ojos y contaron 1, 2, 3. Lo desarmó, lo limpió y lo armó. Y el muchacho apenas empezaba a desarmarlo. Y nos dijo, lo importante de esto es que cuando se sale a la guerra se va en 2. O por lo regular se pretende que estén 2 juntos. Por si una bala se llega a trabar, el otro trae el rifle listo. Y tiene segundos para bajarse mientras el otro tiene solamente 5 tiros por hacer. Si ese se tarda, ese puede que gaste sus 5 balas y ya no haya manera de protegerse. Entonces tienen que desarmarlo y armarlo rápido. Y nosotros tenemos que aprender a utilizar la palabra, a conocerla, porque de ahí depende nuestra vida. El salmista dice en ese mismo salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, guardando su palabra es como nosotros vamos a proteger nuestra vida. Abundan, hermanos, los libros. Hay muchos libros. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos posee una colección de más de 80 millones de publicaciones. Y cada año se están imprimiendo 30,000
publicaciones nuevas. Y entre todas las publicaciones que hay, la Biblia es la más vendida. Para que un libro llegue a ser un bestseller o más vendido, a mí me sorprende mucho cuando salieron algunos escritores que se apagaron. Salió un hombre llamado Carlos Cuauhtémoc Sánchez y apenas estaba presentando su libro Un grito desesperado y decía, es un bestseller. Apenas lo está presentando y ya lo considera un bestseller. Y luego Juventud en Éxtasis, y lo mismo, apenas lo estaba publicando o mostrando en el televisor y ya lo llamaba, es un bestseller. Para que un libro sea llamado o considerado un bestseller, tiene que haber o haberse vendido por lo menos 1 millón de copias vendidas, no acomodadas en las librerías, vendidas. Y tiene que estar traducida a varios idiomas. Las asociaciones de la Liga Bíblica a nivel mundial, en su último reporte que hicieron a nivel mundial, vaya la redundancia, dijeron que desde 1815 a la fecha, ¿sabe cuántas Biblias se han vendido? Una idea, 1815 a la fecha. 50 millones. ¿Será? Se han vendido, según las estadísticas que han dado, 4,000 millones de Biblias. Estamos hablando muchísimo más que esto. $4,000 millones de Biblias vendidas desde 1815 a la fecha. Y no solamente vendidas, sino que se ha traducido parte o el completo a 1,700 idiomas. ¿A poco hay tantos idiomas en el mundo? Sí, Señor. Algunos nosotros los llamamos dialectos, gracias. Un dialecto es una lengua, es un idioma. Solamente los mixtecos, en lo que es el mixteco, el dialecto mixteco, hay más de 30 ramitas de mixteco. Varía entre una y otra, pero hay más de 30 ramitas en el mixteco. A eso añadan el zapoteco, el triqui, el otomí, el huichol, el pame y las demás lenguas que existen en el mundo. Ahorita ya está impresa el Nuevo Testamento en árabe. El Nuevo Testamento ya está en árabe. Hace algunos años, cuando estábamos estudiando, había una hermana que estaba de misionera con los Pame Chichimeca. Estuvo ahí por 50 años. Aquí los Pame Chichimeca están aquí, yo confundo Rayón y Rascón. No recuerdo por dónde entramos, pero entramos por allí. Para llegar a ese lugar de ese pueblo, no sé si es Rascón o Rayón, hay un camino para los Pame Chichimeca y solamente 57 kilómetros. En aquel tiempo estamos hablando de hace 20 y tantos años que íbamos allí con los Pame Chichimeca. 57 kilómetros eran 7 horas de camino en camioneta. O sea, feo el camino, era intransitable. 7 horas, 57 kilómetros para llegar a un lugar llamado La Parada. Ahí La Parada es la parte principal de los Pame Chichimeca. Ahí la gente, la mayoría no habla español, habla chichimeca, el Pame. Esa hermana, 50 años de su vida invirtió ahí donde hay nada,
traduciendo el Nuevo Testamento en el idioma de esa gente. Yo creo que a la fecha ya debe haber terminado de transcribirlo o de escribirlo. Más de 4,000 millones de Biblias vendidas y traducida a más de 1,700 idiomas. Esto debe de motivarnos y de alentarnos que el Dios de este libro no es un Dios cualquiera. Es un Dios que empeña su palabra y la cumple. Durante años, más bien décadas, generaciones, gente ha querido, incluso imperios han querido desaparecerla. ¿Sabía usted eso? Han querido borrarla del mapa y entre más la queman, más aparece. En el tiempo de la Santa Inquisición, muchas personas murieron por causa de este libro. Prohibido leerlo, y el que lo leyera era un hereje y lo llevaban a la hoguera. Eran muertos por leer este libro, hermanos. Este libro tiene un valor incalculable. Y a pesar de que lo han querido quemar, se cumple la palabra que Jesucristo dijo en Marcos: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y ni una tilde, ni una jota. ¿Qué dice? Pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Hay muchas cosas que faltan todavía por cumplir. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Él va a permanecer para siempre. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Si lo único que va a quedar para siempre es su palabra, entonces nosotros tenemos que no solamente memorizarla. Ya no se practica eso, ya no se practica la memorización de los libros. Hace años yo conocí el Evangelio muy niño. Solamente conocí el Evangelio, no conocí a Jesucristo. Conocí este libro, pero no conocía al Dios de este libro. Cuando yo era niño me llevaban a una iglesia, a un centro de fe. El pastor era el hermano Víctor Hernández. Él ahorita está, creo que en Veracruz, pastoreando una iglesia en Veracruz. Y él continuamente, yo creo que los pastores de la generación pasada se empeñaban mucho en pasar a los niños y que los niños dijeran un texto. Y luego pasaban a los jóvenes. Y luego la femenil subía y hacía un canto, daba un canto para la congregación. Los varones, el grupo de varones pasaba y decía su texto: os haré pescadores de hombres. Y a veces hacían concursos de esgrima bíblico o memorización. Y mi mamá me decía: por cada versículo que te memorices te voy a dar un peso. Pues yo memorizaba los versículos por un peso. No había dinero, un peso era un peso, un Morelos. Ahí estamos memorizando. Alguien dijo: es que eso no se puede hacer, hermano. ¿Cómo va a pagar usted para que memoricen, hermano? Si no se paga, no se memoriza. Y después de que yo me alejé de esa iglesia y comencé a cometer muchos actos ilícitos, muchas veces yo recordé versículos de la palabra, y esos versículos me permitieron no caer más bajo de donde caí. Hay que motivar a nuestros hijos y nosotros mismos memorizarlos. El grupo de varones está empeñado que aprendamos 10 versículos, hermanos. Ahí están los versículos ya puestos. Son mantas muy bonitas, elusivas, sí, Señor. Y las hicimos para que la iglesia fuera bendecida, no para presumir, sino para que la iglesia fuera bendecida. Entonces hay que memorizar la palabra vale mucho. Han querido, repito, incluso quemarla, pero no van a poder. Miren, en el año 303 de nuestra era, más o menos alrededor del 303, un emperador llamado Diocleciano mandó quemar todas las Biblias. Bueno, no eran Biblias precisamente, eran escritos, porque la Biblia todavía no estaba como nosotros la tenemos, hasta el tiempo de Gutenberg.
Pero todos los escritos que había, porque había muchos escritos, Pablo escribía y luego se transcribía y se mandaba a las iglesias las cartas, los libros del Antiguo Testamento. Había gente, vamos a leer ahorita, gente que se dedicaba a copiar, eran los copistas. Vamos a ver algunas características que debían de tener ellos. No era cualquier persona la que lo hacía, ni era un trabajo tan sencillo como hoy nosotros podríamos hacerlo. Y había muchas cartas que andaban por allí, pues Diocleciano mandó quemar todo, y la gente tenía que retractarse de su fe, y mucha gente no se retractó. ¿Sabe por qué? Porque la convicción era clara, la convicción era real y verdadera. En aquel tiempo la gente quería confrontar a Jesús o ponerlo entre la espada y la pared, y había una palabra que solamente se utilizaba para ciertas personas, no se utilizaba para cualquiera. Esa palabra hoy nosotros se la decimos a cualquiera. La palabra era Kyrios. Kyrios es Señor, y solamente se le decía a César o al emperador, a gente muy importante. César Kyrios. Cuando aparece ese hombre Galileo y empieza a hacer milagros y señales, y él dice: yo soy el Kyrios de Kyrios, yo soy el Señor de señores. Y la gente lo reconoció a Jesucristo, Joshua Kyrios. Y le decían: no, es César Kyrios. No, César no es el Señor es Jesús. Eso era atentar en contra del César. Y mucha gente fue llevada a la hoguera por decir que Jesús era el Señor. Cuando se acabó de construir el Coliseo de Roma en el año 68, muchos hermanos de la iglesia antigua sirvieron para entretener a la gente perversa de ese tiempo, comenzando con Nerón, un homosexual depravado. Ellos sirvieron, por no retractarse de su convicción, sirvieron como antorchas humanas para alumbrar el camino hacia el palacio, o para entretener a la gente peleando con fieras. Por no retratarse, la mayor parte de la gente que fue a parar al Coliseo fue porque dijo que Jesús era el Señor. Por eso tuvieron que huir. Y ahí comienza un periodo de oscuridad, y la gente tenía que meterse en cuevas para leer los escritos antiguos. Incluso hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Ojalá y logren conseguirlo, léalo por favor. Pero es historia, hermanos. Debería de importarnos mucho la historia, y más cuando eso se trata con relación a todo lo que es el pueblo de Dios. Eso es vida. Este hombre mandó quemar todos los escritos que existieran hasta entonces. 25 años después de Diocleciano, se levanta Constantino de Constantinopla. Este hombre, Constantino, se cree que llegó a ser cristiano. ¿Por qué? Porque él mandó a un hombre llamado Eusebio a hacer 50 copias de los escritos más antiguos, 25 años después de Diocleciano, e hizo de la religión oficial el cristianismo. El cristianismo va a ser la religión oficial del Estado, y apoyó mucho el cristianismo Constantino. Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Estamos a cerca de 3.500 años que se empezó a escribir, y hoy nosotros tenemos la libertad de tenerla en nuestras manos, o la bendición de tenerla en nuestras manos. ¿No le da gusto eso? Debería de darnos gusto de tenerla en nuestras manos. Bueno, vamos a ver algunas características de la Biblia. Yo sé que se va a estar hablando sobre la ciencia, como la Biblia, más bien la Biblia no respalda la ciencia respalda la Biblia.
Porque aunque los científicos quieran meter a la palabra o a Dios en un telescopio para examinarlo, no van a poder. Vamos a ver algunas cositas que respaldan que la palabra es real y verdadera. Por ejemplo, hay más copias de estos escritos que cualquier libro antiguo. Hay muchos libros antiguos, pero por allá están guardados. Pero de este libro antiguo hay más copias en todo el mundo que están siendo resguardadas. Otras están en museos, exhibidas al público, y eso habla de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ahora, tiene una característica muy especial. Este libro fue el primer libro impreso en el año de 1546, cuando Gutenberg inventó la imprenta. Lo primero que imprimieron fue la Biblia. Fue el primer libro que fue impreso por la imprenta de Gutenberg en 1456. Y fue el primer libro que viajó al espacio en un microchip en 1933. Es el primer libro que fue al espacio. Ay, ¿qué tiene que hacer? Tuvieron que darle alguna prioridad. Pudieron haber mandado el Quijote de la Mancha, ¿que no? O al Caballo de Troya. Pero decidieron que el primer libro que viajara en 1933 fue la Biblia. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues debería tener mucho que ver. El gobierno inglés, hermanos, pagó a la Unión Soviética $510,000 por un manuscrito. Hasta ese tiempo, el manuscrito más caro del mundo. $510,000 el gobierno inglés le pagó a la Unión Soviética. Y el telegrama más largo que se ha escrito en toda la historia se mandó el 22 de mayo de 1881 de Nueva York a Chicago. Y fue todo el texto del Nuevo Testamento. 22 de mayo de 1881, Nueva York a Chicago se mandó un telegrama y era el Nuevo Testamento. Simultáneamente se estaba metiendo a las máquinas de una imprenta para que ese mismo día saliera el Nuevo Testamento en 2 periódicos oficiales de Chicago. ¿Sí? Bueno, su origen, hermanos, divino. No hay otro libro. Bueno, el único libro que declara ser divino es el Corán. Pero ya hablamos la semana pasada que lo que Mahoma declaró. Yo creo que deberíamos de leer un poquito la historia de Mahoma. ¿Quién fue Mahoma? ¿De dónde surgió Mahoma? ¿Y cómo llegó a hacerse rico? ¿Verdad? Gracias a la mujer con la que se casó. Si no se hubiera casado con esa mujer, Mahoma no sé quién hubiera sido. Él dice que entró a una cueva y que el ángel Gabriel vino y le dio la revelación y que le dijo que él era el último profeta y que Dios era Alá, y empezó una fuerza muy tremenda de religión, el Corán o el musulmán con su libro el Corán. Pero el mismo libro de Susa dice que Mahoma no sabía leer ni escribir. Si él no sabía leer y escribir, ¿cómo fue que el ángel le dictó y él escribió? La Biblia más de 4,000 veces declara ser un libro divino, inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vez tras vez, Dios dice, yo soy. Porque cuando el profeta habla, Jehová dijo, el Señor dijo, están comprometiendo a Dios. Están diciendo, es Dios mismo el que está hablando la palabra. Más de 4,000 veces hay una declaración que dice que es divina. ¿Y cómo se puede comprobar esto? Hermanos, hay cosas tan simples que
que solamente Dios sabía. Y voy a empezar con esto. Hace unos 25 años, el gobierno empezó a preocuparse, estoy hablando del gobierno mexicano, empezó a preocuparse por algo. Y empezó a decir a la población, por favor, no defeque en la calle. O no haga del baño en la calle. Y si hay por allí, échele cal. Gracias, hermano. ¿Sí? Para que no ocurra una contaminación. ¿Por qué? Porque el excremento queda allí y dice, no pasa nada. No, sí pasa, porque el sol empieza a tostar y después está ya muy tostado y empieza a pulverizarse, a hacerse polvito. Viene un pequeño viento, se lleva ese polvito. Y a veces vamos pasando por un baldío y hay un... y no sabemos nosotros lo que entra a nuestro organismo. El gobierno se preocupó. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 23, 13? Están en el desierto, están en el desierto, van a pasar ahí 40 años vagando, dando vueltas hasta que la nube sea movida hasta donde tenga que ser movida. Y Dios les dice, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Dice, tendrás una palita especial para cuando tú salgas a hacer una de tus necesidades, escarbes, termines y tapes. Higiene. Ay, hermano, eso que Dios sabía, hermanos, la contaminación que puede haber a través de la suciedad en la calle. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Incluso si tenemos una mascota, hay que cuidar, porque nada más pensemos, hermanos, pensemos en esto. Sale nuestra mascota. A veces lo dejamos que ande por ahí bailando la pera, el perrito, y luego ya se mete. Imagínese usted, tiempo de calor, una mosca por ahí va y se para donde su perrito se sentó, y luego esa mosca sin querer vuela y usted dejó la puerta abierta y la mosca entra y se para en el pan que usted se va a comer más al rato. Higiene. Dios está preocupado por la higiene. No hay que obrar en la calle. Y si tenemos todavía letrina, hay que echarle cal y tapar. Bueno, 600 años antes de Cristo, hermanos, la Biblia hizo una declaración muy, muy importante. Jeremías 33, 22, que dice: Jeremías, inspirado por Dios, ya Paco nos decía algo importante el jueves, véngase los jueves, también se está hablando sobre la Biblia, y Paco nos decía de la importancia de esto, ¿verdad? Estos hombres sin tener un conocimiento claro, solamente lo que Dios alumbraba en sus vidas. Él escribió Jeremías 33, 22 y dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven.
está hablando, las estrellas no se pueden contar. Claro, hay algunos astrónomos y otros que se creen más sabios que Dios, que se llaman astrólogos, y empezaron allí a contar las estrellas. Y un hombre llamado Ptolomeo, más bien primero fue Hiparco, el que dijo que las había contado. Y él dijo, son 1036. Las contó. No sé cuánto tiempo se pasó contándolas. Y luego Ptolomeo después le dio una contadita y dijo, son 1056. Contó 20 más. Mundo maravillado por esos pensadores griegos, ¿verdad? Que le han dado mucho al mundo en filosofía, ciencia y tantas cosas que los griegos han dado. Pues ahí se equivocaron, porque tiempecito después se levantó un hombre llamado Galileo Galilei, y este hombre por poco pierde la vida, porque él tenía un concepto diferente al mundo de ese tiempo. Él pensaba que la tierra era redonda, y eso era una herejía. Y cuando lo iban a quemar, le dijeron, ¿es redonda o es plana? Es plana. Él decía, es redonda, la tierra es redonda. Y cuando le dijeron, bueno, a ver, si ahí con la hoguera dices que es redonda, y le preguntaron, ¿es redonda o es plana? Dijo, no, pues es plana. O sea, sí, ¿verdad? Pero él sí que él estaba como aquel niño, ¿verdad? Rebelde. Siéntate, no quiero. Que te sientes, no quiero. Siéntate. ¿Qué te sientes? Se sienta. Sentado por fuera, pero parado por dentro. Así niños que son. Estoy sentado porque tú dices, pero estoy parado por dentro. Y siéntelo. Él cuando inventó el telescopio, fue la teoría de Ptolomeo y de Hiparco vino a ser desacreditada. Hoy en la actualidad calculan que solamente en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, hay más de 100 millones de estrellas, solamente en nuestra galaxia. Las estrellas del cielo no se pueden contar, ya Dios lo dijo. Y algo más sorprendente, no solamente que no se pueden contar, ¿sabía usted que, ya eso ya lo sabe, que usted y yo somos diferentes? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense dos como yo. ¿Qué vamos a hacer? Así es, Dios los libre. Pues no solamente nuestras huellas digitales son diferentes, hermanos. La naturaleza también muestra que Dios es un Dios original, no es un Dios copión. Hay un reportaje, un estudio que hicieron con relación, hermanos, incluso los copos de nieve que caen, ninguno se parece a otro. Todos los copos de nieve son diferentes. Las hojas de un árbol nada tienen que ver entre sí, son diferentes. Dios es un Dios creativo. Y nos hizo, hermanos, con tanto esmero y con tanta creatividad que la ciencia se asombra de nuestras manos, nuestros pies, lo que somos, cómo se compone cada función que tiene una cosa. No, todo lo que está puesto no está porque nos sobra, es porque Dios así lo puso. A veces decimos, ay, ¿por qué tanta ceja? Pues a lo mejor es para que nos tape el sol, ¿verdad? Algunos. Dios es un Dios original y no solamente en eso. Mire lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 41. ¿Qué dice? Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna
y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella, ¿qué? Es diferente a otra. Ninguna estrella es igual. Y si solamente en nuestra galaxia hay más de 100 millones de estrellas, imagínense la creatividad que tiene Dios. Y a veces nosotros presumimos por cualquier cosita que hacemos, ¿verdad? Yo soy. Y caminamos como muy importantes porque, hermanos, no somos nadie. Si somos lo que somos es solamente por pura misericordia de Dios. Dios es un creador, Dios es una persona muy creativa. Ninguna estrella es igual a otra. Y eso lo comprobaron hace algunos años apenas con una fotografía en microfilm. Se dieron cuenta que ninguna estrella es igual a otra. Cuando apenas en el primer siglo Pablo ya lo había escrito. 1900 años después hacen el gran descubrimiento que las estrellas no son iguales. Válgame Dios. Pero bueno. Hace algunos años, ¿cuánto tiempo tiene que se descubrió América? ¿En qué año fue? 1492, ¿verdad? Que por accidente llegaron acá, ellos iban para otro lado. Iban a buscar las Indias, pero llegaron a este lugar. Y Américo dijo, se ya va a llamar América. Bueno, llegaron. En ese tiempo, todavía en el tiempo de Cristóbal Colón, se creía que la tierra era plana y que estaba sobre elefantes y sobre pilares. Y decidió hacer un viajecito y le cargaron 3 barquitos con gente. Nosotros, a través de los años, la mezcla de sangre se ha ido dando, ¿cierto? Nosotros, como indios, porque somos indios, ¿con qué estamos mezclados? Con españoles, dice el hermano Doc. A la hermana Vicky se fue más arriba, italianos. ¿Con quién? Con franceses. Oh, está más pesado. Acá el hermano Jesús dice que con árabes, con ingleses. A ver, ¿con qué mezcla estamos? Hermano Poncho. Españoles y negros. ¿Saben qué? La mezcla más fuerte que tenemos es árabe. Porque cuando los árabes comenzaron a conquistar todo el mundo, llegaron también a las Europas y empezó a haber mezcla entre esas razas. Le llamaron los morados. ¡Bum! Fueron detenidos y empezaron a echar para atrás y la mayor parte de esos fueron a parar a la cárcel. Gente perversa, porque los más crueles en la frontera ni son los americanos ni son los mexicanos, son los que le llaman pochos, los Tex-Mex, ni mexicanos ni americanos. Esos eran los que estaban en la cárcel. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no tenemos rasgos españoles. Si yo me pongo un sombrerito, tú eres más mexicano que nada. Pero si yo me pongo una túnica y me amarro hasta sin túnica, ¿verdad? Piensan que soy hijo de Osama Bin Laden. Yo sin hablar, hermanos, yo me pierdo en el mundo árabe. Nada mientras no hable. Porque si hablo, me regresan. Y la mayoría de nosotros nos perdemos en el mundo árabe. Tenemos más rasgos árabes que españoles, franceses, italianos. Bájense de la nube, hermanos, somos árabes. Una mezcla de árabes. Cuando llegaron aquí, no fue una conquista, fue una invasión. Porque llegaron a robar, a matar y a violar a nuestras mujeres. Nuestros ancianos pagaron con su vida, nuestros niños pagaron con su vida y nuestras mujeres pagaron con su vida por la bola de criminales que se vino. ¿Qué dijo la reina? Nos echamos al barquito, al fin y al cabo, cuando lleguen al final de la mesa, pues el barquito se va a caer.
¿Qué se pierde? Nada. Pura escoria de la sociedad. Ya se me acabó el tiempo. Un minuto nada más, mientras los músicos se suben. ¿Dónde estaba? La tierra redonda. Pero ¿sabe lo que dice Isaías capítulo 40 versículo 22 y Jeremías y Job 26:7? Isaías capítulo 40 versículo 22. Isaías 40, 22. Isaías 40, 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra redonda. Job capítulo 26 versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío. ¿Y qué? Cuelga la tierra sobre nada. La tierra no está sobre elefantes ni sobre pilares. Job, que se cree que se escribió por lo menos 2000 años antes de Jesucristo. Estamos hablando de 4000 años. Para el tiempo de Cristóbal Colón estamos hablando de un promedio de 3500 años. Job ya había escrito que la tierra cuelga sobre nada. ¿Quién se lo dijo? Dios, el creador de todo. ¿Cree usted que Dios no sea digno de alabarlo? ¿Cree usted que no es digno de que nosotros nos pongamos en pie y levantemos nuestras manos? ¿Por qué no se pone en pie y levantamos nuestras manos y empezamos a adorar al Dios creador, al Dios que inspiró la Biblia? Empieza a adorarlo, hermano. Empieza a adorarlo.